Buenas tardes, odontonautas aquí del siglo XXI, odontología. Vamos a tomar el día de hoy nuestra impresión con un material de silicona que lo conocemos con el nombre de polimetilsiloxano o las siliconas por condensación. Este material está compuesto por un cuerpo pesado, un cuerpo ligero y nuestro reactor. Entonces vamos a ocupar nuestro paciente, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a tomar la cucharilla inferior para hacer la toma de impresión de nuestros dientes inferiores, que igual que como siempre hemos dicho, nos tiene que dar una holgura. Esta holgura es para que este material de cuerpo pesado nos genere una cucharilla individualizada y para que entre nuestro material de cuerpo ligero, que viene siendo este de aquí, pues tenemos que ocupar un espacio que sea homogéneo. Este espacio homogéneo nos lo va a generar este guardo cruzal, que siempre, para que nuestras tomas de impresión con materiales de precisión nos queden bastante mejor, se recomienda hacerlo de esta manera, y este guardo cruzal me genera una dimensión entre los dientes muy homogénea, de tal manera que cuando yo empiece a tomar con el cuerpo pesado, con el guardo cruzal en boca, me va a generar un espacio de 1 a 2 milímetros, que es lo más grueso que puede quedar este material para considerarlo estable, y posteriormente a su retiro, pues entonces voy a tener el espacio justo, adecuado, necesario para que entre el material de cuerpo ligero y me dé una exactitud y que yo pueda confiar en mi impresión lo mejor posible. Bueno, vamos a dejarlo un poquito de lado, el material, y vamos a tomar con nuestra cucharilla medidora que nos proporcionan. Vamos a raspar como si estuviéramos sacando unas bolas de nieve. Y entonces tomamos una porción. Normalmente vamos a tomar 2 porciones, pues las vamos midiendo, dado de que nos dice nuestro fabricante que por cada porción que tengamos de cuerpo pesado, vamos a marcar nuestra cucharilla y vamos a meter 2 líneas de reactor. Entonces llevamos 2 porciones ahí en la zona. Vamos a tomar una tercera porción. Ahora vamos a tomarlo. Normalmente este material no se puede manipular con guantes de látex, pero ahorita mis guantes son de nitrilo y no tienen ningún problema. Tomamos la cantidad de material, fueron 3 medidas, y los medimos sin ningún problema. Nuestro material alcanza, nos va a dar lo suficiente material para que salga una buena impresión. Entonces recuperamos nuestro material y decimos así: son 3 medidas las que vamos a hacer. Hacemos una pequeña gordita, ¿verdad? Ponemos y marcamos nuestras dimensiones, y con nuestro catalizador vamos a marcar 6 líneas para que nuestro cuerpo pesado empiece a activarse. Y entonces procuramos hacer presión simétrica, misma velocidad, misma presión, que la raya salga lo más similar posible, lo más consecutiva posible, para que nos dé esa relación que nos maneja nuestro fabricante. Siempre de la base al reactor. Y empezamos a manipular con los dedos de una forma rápida. Tenemos aproximadamente 40-60 segundos, pero mientras más rápido lo hagamos, vamos a tener más tiempo para colocarlo en nuestra cucharilla, para poderlo llevar hacia la boca de nuestro paciente, y posteriormente en la boca del paciente vamos a tener aproximadamente 1 minuto y medio a 3 minutos, dependiendo del clima, para que termine su vulcanización. El material lo tomamos, le vamos dando la forma, hacemos que haya el menor cantidad de espacios de aire para que no nos vaya a salir un defecto, que aunque es la inicial,
no importa, tenemos que hacerlo lo mejor posible, y si no, nos vamos acostumbrando a hacer las cosas bien desde el principio y así el resultado podrá ser mejor. Tomamos nuestro material sin darle vuelta, lo centramos y aquí lo llevamos hasta abajo. Podemos ya con nuestro dedo ir remodelando totalmente el área para que nos salga el fondo de saco, que es importante que lo tengamos bien impresionado para que podamos crear una excelente impresión, sobre todo la segunda impresión, que ya vamos a tener una pérdida de dimensiones visuales y tenemos que a veces imaginarnos más cosas. Bueno, dejamos que nuestro material vulcanice. Acuérdense, este material no como en el alginato que tenemos que sostenerlo y hacer presión. Al contrario, aquí si sostenemos haciendo presión, estamos creando que este material se someta a tensiones y cuando quitamos nuestra presión, el material resiliente va a enviar a más grosor este espesor, causando deformidad. Entonces se coloca, se lleva a su zona y se suelta. Que no se mueva, solamente con un dedo lo podemos mantener, que no se mueva de su sitio, pero ya no hacer más presión hacia abajo mientras que el material vulcaniza para que no nos genere más trastornos. En lo que este material va vulcanizando, procedemos a colocar más o menos la misma dimensión que tenemos en toda la arcada de nuestro material, 1,5 veces. Siempre es bueno que nuestro material sea mayor cantidad, porque si no nos puede faltar y hay que volver a repetir todo el proceso o quitar material. Más vale que sobre un poco a que nos haga falta. Por lo tanto, en lo que esto pasa, vamos recuperando parte de nuestro material. Este material, como tiene su cucharilla o tiene su guarda oclusal, va a ser fácil de retirar, pero igualmente podemos meter nuestro dedo y separar este material de la orilla de nuestra impresión para poder lograr esa presencia de aire para poder hacer el retiro fácil de nuestro material. Una vez que hemos retirado y recuperado nuestra impresión, entonces tomamos el guarda oclusal y lo recuperamos de manera fácil, sencilla, sin que se nos deforme nuestra impresión. Si vemos que hay una zona retentiva, cortamos ese material para que no nos deforme más la impresión. De la importancia de haber realizado nuestro fondo de saco es que ahora vamos a tener la secuencia y la medida ideal, ¿verdad? Vamos a saber hasta dónde llevar nuestra cucharilla cuando tomemos la siguiente impresión ya con nuestro material de cuerpo ligero en la zona. Lo vamos a llevar y nos va a dar esa guía que ocupamos, porque en este momento ya no vemos nada de la arcada. Lo que nos guía son el fondo de saco. Importante que siempre que toman impresión reproduzcan el fondo de saco. Si no, van a hacer una toma de impresión al azar y eso les puede dar un buen resultado o les puede dar un mal resultado. Ya tenemos este espesor de nuestro material, tenemos nuestro cuerpo ligero que obtuvimos en los últimos momentos de vida de este tubo colapsable. Más o menos sacamos 3 líneas que vamos a reproducir porque la relación es 1 a 1 y entonces sacamos una primera línea, una segunda línea y una tercera línea. Su mezclado es muy fácil porque es muy ligero. Entonces vamos a tomar siempre con nuestra espátula, vamos a tomar base hacia el reactor. Que no toque el metal el reactor casi, porque se sedimenta con él y nos mueve la relación reactor-base. Como pueden ver, se torna del color amarillo y rojo, pasa a un color naranja.
Tomamos desde abajo y llevamos todo el material, que no queden líneas amarillas, que no queden líneas rojas, que todo el color sea un color naranja homogéneo. Recuperamos nuestro material y lo cargamos en nuestra cucharilla, una porción, 2 porciones, su tercera porción, y procedemos a hacer una distribución lo más homogénea posible. Ya obteniendo estos resultados, entonces procedemos a llevarlo a la boca de nuestro paciente y lo llevamos haciendo compresión y obtenemos la salida de los excedentes. Nada más hasta donde llegaba su material. Todo este excedente pues lo podemos nada más subir un poquito o retirar. Este material se limpia hasta que está totalmente vulcanizado o polimerizado. Ahorita es muy difícil, es pegajoso, nada más se embarraría por todos lados. ¿Verdad? Otra vez llevan el material hasta donde queda y ya no vuelven a hacer presión, si no causan deformación ustedes. Esperemos estos 3-5 minutos, ¿verdad?, para que podamos obtener este material, y de mientras en la parte externa nuestro material nos va diciendo en qué momento pasa de esa fase elástica, como la están viendo ahora, haciendo hebras, fase elástica, vuelve a tomar la forma que queremos y volvemos a elastificar. Y va a llegar un momento en que el material pasa a su fase plástica, donde ya no se elastifica y más bien se rompe, ¿verdad? Durante todo ese tiempo tenemos que entretener a nuestro paciente para que no mueva, que no esté deglutiendo, ¿verdad? Tenemos que estar trabajando con él y que nuestro material empiece a hacer su trabajo. Hace rato teníamos mucha elasticidad, vamos a ver ahora, sigue teniendo elasticidad. Segundos, ya nuestro material ya no está perdiendo la forma tan fácil, a lo mejor ya se rompe, ¿verdad? Antes de elastificarse, se elastifica y ¡pum!, se rompe. Empieza a tener la pérdida de nuestra fase elástica, ahí la tenemos. Cuestión de otro minuto para que este material pierda esas propiedades de gran cambio que tiene hasta ahorita. Vamos a hacer lo mismo para que no tengamos que deformar demasiado al retirar este material de la boca de nuestro paciente. Volvemos a meter nuestro dedo en fondo de saco y volvemos a levantar, creando un espacio para que penetre el aire. Tenemos que hacer muy buena presión. Este material tiene muy buena adherencia a la superficie, entonces no tenemos que meter tanta presión. Vean cómo se levanta la encía. La encía de este tipodonto tiene que ser de poliuretano para que no se adose. Muy importante en sus tipodontos, no tiene que ser de silicona porque si no, no lo van a separar nunca. Y vamos despacio, no jalen y jalen, porque si no pueden rasgar su impresión. Ahora que ya vieron toda esta elasticidad, ya pueden entender un poco mejor por qué es que no podemos vaciar en yeso inmediatamente esta impresión.
porque si no vamos a crear una deformidad. Es toda la presión que utilizamos para retirar este diente, esta impresión de la boca del paciente, toda esa fuerza se elastificó este material, se deformó lo que le sucede a este material. Y entonces si nosotros vaciamos inmediatamente el yeso, toda esa energía que deformó a su material, ahora van a tener problemas con ese material porque les va a salir la impresión deforme. Tenemos que esperar mínimo 10 minutos para que toda esa energía se disipe y poder vaciar nuestro yeso. Y acordémonos, como es silicón de condensación, sí va a tener una contracción. Esa contracción va a estar más o menos determinada entre los 40 y 60 minutos después de haber tomado la impresión. O sea, no podemos vaciar en 10 minutos porque sería deformidad y no podemos vaciar el yeso a esta impresión después de 40, una hora, 60 minutos, porque entonces el material se empieza a contraer porque libera un subproducto. Y entonces vamos a tener conflictos de tamaño, dimensión. Si lo que queremos son impresiones de precisión, tenemos que respetar los tiempos que nos solicitan. De mientras podemos ver cómo se ve el color naranja sobre todas las superficies de los dientes, totalmente homogéneo, a diferencia, por ejemplo, de estas superficies que donde se ve algo verdoso, pero acuérdense que aquí no teníamos guarda oclusal, aquí es un excedente. Entonces tenemos la impresión toda cubierta con silicón de cuerpo ligero, y ya que recuperemos nuestro positivo podremos medir el espesor que tenemos de